Hermanos, Dios les bendiga. Buenos días. Hoy es domingo, junio 28 del año 2020 y esta es la administración para este día, para la Iglesia Herederos del Reino. Alabado sea Cristo, bendito sea Dios. Dios permita en su gracia y en su misericordia el que podamos pronto volver a reunirnos, poder volver a tener la comunión entre los santos y que pues volvamos a la normalidad en cuanto a los servicios y que por su gracia pues Él nos provea un lugar donde podamos reunirnos. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Vamos a leer en Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios 4:11 dice así: dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando del ministerio quíntuple. Bendito sea Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos acercamos hasta el trono de la gracia para agradecerte, Señor, las bondades que tú has tenido para con tu pueblo, habiéndonos bendecido, habiéndonos proveído, Señor, habiéndonos guardado en todo momento y en todo lugar. Y, Señor, ahora permitiéndonos, Señor, escuchar, Dios, esta predicación. Padre Santo, que creo yo, Señor, que deba cumplir un propósito en la vida de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ayuda y que tu señorío, Dios, sea establecido, Padre Santo, para que la palabra sea conforme a tu plan. Creemos, Señor, y sometemos, bendito Dios, la ministración, la palabra, Señor, que se ha escogido para ministrar, y tú la tomas, Señor, y la ministras, Señor, conforme lo que tú has querido, Señor, para este tiempo en tu pueblo. Permite, Señor, que a través de esta palabra tu pueblo, Señor, así mismo pueda ser edificado, Señor, y que haya un crecimiento en sus vidas espirituales. Gracias, Padre, porque, Señor, podemos confiar en ti, podemos reposar en ti, Señor, y podemos esperar en ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la gracia que nos das, Señor, Padre, y porque, Dios, en el hueco de tu mano, Señor, tú nos tienes guardados, a todos nosotros, Señor. Bendice, Señor, y toca el cuerpo de aquellos, Señor, que en este tiempo, Dios, han empezado o han pasado por enfermedad o están en enfermedad. Ayúdalos, Dios. Tócalos, Padre Santo. Obra, Dios, una sanidad en sus cuerpos, Señor. Quitando toda dolencia, Señor. En nombre de Cristo, Padre. Gracias, Señor, porque en ti podemos esperar y confiar. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Muy bien. Leímos entonces en Efesios 4:11 que el Señor fue el que estableció los 5 ministerios ungidos, el ministerio quíntuple, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Bendito sea Dios. Muy bien, ¿qué podemos entender y esperar del ministerio quíntuple? Que por Dios han sido establecidos y que deben fluir de acuerdo a la voluntad de Dios para provecho del pueblo de Dios. Sí, hermanos, para provecho del pueblo de Dios. Es decir, cada uno de los 5 ministerios ungidos, Dios los estableció para que el pueblo de Dios reciba bendición, reciba provecho. Y vamos a mirar algunas cositas, ¿verdad? Como características y funciones, función que debe manifestarse o debe funcionar, válgase la redundancia, en cada uno de los ministerios. Son 5, uno para cada uno de los 5 ministerios. Bien, hay 5 cosas que envuelven el poder de Dios a través de los 5 ministerios ungidos, marcando así un verdadero ministerio.
porque a veces se entienden cosas que no son, pero vamos a verlo. Bendito sea Dios. Algunos ministros han tomado su ministerio, lo han malinterpretado, aún algunos lo han manipulado para provecho personal, reclamando autoridad, dominio y muchas cosas más. Yo creo que tú has sabido de algunos y yo creo que andan por ahí, ¿verdad? Estos 5 ministerios, como ya los mencionamos, son 5, perdón, estos 5 ministerios ungidos, como ya los mencionamos, son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Cada uno de estos tiene una característica personal del ministerio. Y esto es lo que vamos a ver. Cada característica tiene una función que es importante que la conozcamos. ¿Cuáles son estas 5 cosas que envuelven el poder de Dios? ¿Por qué envuelven el poder de Dios? Porque el poder de Dios se va a manifestar a través de estas 5 cosas en ese ministerio, ¿verdad? Con su función. ¿Cuáles son estas 5 cosas? Amor, misericordia, gracia, verdad y justicia. Son 5 que van en orden aplicados a cada uno de los 5 ministerios. Cada uno a su vez tiene una función, ¿verdad? Ok, entonces vamos a verlos. Vamos a tratar de explicarlo. Que sea Dios ayudándonos y dándonos la gracia para poder hacerlo. Bien, el primero de los ministerios, del ministerio quíntuple, de los 5 ministerios, es el apóstol. Y la primera de las 5 cosas que envuelven el poder de Dios es el amor. Sí, hermanos, es el amor. Y la función que va a traer esto es nos atrae. Es decir, el apóstol debe fluir en amor y debe esto provocar una atracción en amor. Si miramos el ministerio del apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, ustedes lo saben, encontramos cuán grande amor tenían los hermanos por este ministro. Cuán grande amor tenían los hermanos por este ministro. Es decir, la gente amaba a Pablo. Y no quiere decir que Pablo no hubiera sido duro. Muchas veces Pablo reprendió, Pablo corrigió y hizo diferentes cosas para que la iglesia entendiera y empezara a caminar correctamente. Pero dentro de todo eso, Pablo mostró mucho, mucho amor para los hermanos. Miren lo que dice aquí. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 20, Hechos 20, versículos 35 al 37. Y vean cómo Pablo habla aquí. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir. Y luego hay una explicación, dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no se vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, la situación específica es que Pablo había dado tanto amor a esos hermanos que ahora ellos le estaban mostrando ese amor a Pablo. Y les dolía mucho pensar que ya no lo iban a volver a ver. Y en ese sentimiento, bueno, dice que se le echaban al cuello y le besaban. Hermano, cuán grande amor se manifestaba para este varón. Porque él había sido así. Porque él había manifestado un gran amor por los hermanos.
Bendito sea Cristo. Es indiscutible que Pablo era muy amado de los hermanos porque Pablo había entregado su amor por ellos. Sabemos que Pablo hizo todo por su amor al Señor Jesús. Sí, Pablo amaba al Señor Jesús. Pablo amaba a su Señor y él trabajaba por ello. Pero en ese amor que él tenía por su Señor Jesús también mostró un gran amor por sus hermanos, por la iglesia, por los hermanos. Este amor le llevó a poner aún en riesgo su propia vida por visitar y ayudar a los hermanos sin importar dónde estuvieran. Dedicó su vida a Dios y a servir a los hermanos con amor fraternal, lo cual le retribuyó en amor para sí mismo de parte de los hermanos. Ese amor que Pablo mostró para con los hermanos, para con la gente, porque Pablo llegó muchas veces a lugares donde no había hermanos. Pablo llegó a ministrar para que la gente recibiera del Señor. Cuando la gente recibió, entonces Pablo empezó a entrenar y a capacitar a los que estaban ahí, a los recién convertidos, para que entonces se levantara una iglesia. Es decir, su amor atrajo a muchos a los pies de Cristo. El amor es una atracción, hermanos. Y aquí vemos que el apóstol debe ser una característica del apóstol, el amor. Un amor que atrae. Bendito sea Dios. Yo he sabido de algunos apóstoles, o bueno, que se hacen llamar apóstoles, se ponen el título de apóstoles, pero es gente intocable, gente inalcanzable. No es gente con la que tú puedas acercarte, y como dice el texto aquí, echártele al cuello y darle besos. Obviamente, pues porque no le aman de la misma manera, pero es gente que simplemente ni siquiera te puedes acercar a ellos porque es un apóstol. Uy, es el apóstol. Cuidado, no te acerques a él. Ese no es un ministerio verdadero. Un ministerio apostólico verdadero es alguien que emana amor, amor, amor por los hermanos. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Número 2 es el profeta. Es el segundo ministerio que se menciona en la Escritura. Segundo en turno, no en importancia, solamente en turno, en el orden de los dedos de la mano. Apóstol, profeta. ¿Okay? Entonces no es en importancia, sino en turno nada más. Este ministerio ungido debe con misericordia, porque esa es la característica, debe ser la característica del profeta, misericordia. Debe ministrar una restauración en aquellos que lo necesitan. Y así traer un levantamiento, porque esa es la función, levantar al vencido, al caído, al desanimado. Desgraciadamente, ¿qué es lo que vemos en este tiempo? Cuando alguien se hace llamar profeta o se hace se pone el título de profeta, generalmente es gente que dice, yo te voy a señalar, yo te voy a decir tu pecado y yo te voy a condenar por lo mismo. ¿Por qué? Porque este ministerio ha sido mal interpretado. Creen que el profeta solamente sirve para juzgar y condenar al pueblo de Dios. Eso es lo que creen. No, yo como profeta, yo les voy a decir sus verdades, porque así soy yo y yo soy profeta. No, no estoy diciendo que no digas las verdades, pero un profeta, un verdadero profeta debe tener misericordia de la gente. Un verdadero profeta.
Fíjate lo que dice, o fijémonos qué dice el texto de Efesios 4. Regresemos entonces a Efesios 4. ¿Qué dice en Efesios 4? Leímos el versículo 11. Leímos el versículo 11, lo voy a repasar otra vez, pero el que vamos a ver ahorita es el versículo 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y el 12, que es aquí el importante. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor estableció este ministerio quíntuple? ¿Para qué lo estableció? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, podemos notar que no es para destrucción del cuerpo de Cristo, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el profeta está incluido entre el ministerio quíntuple. No dice aquí que el profeta está para señalar a los que se equivocan, a los que han cometido error. No, dice que es para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a edificar al cuerpo de Cristo? Mira, hermano, lo importante de enterarse de parte de Dios del pecado de la gente, si así quieres mirarlo, si queremos entenderlo, no es que vengamos solamente a descubrirlo y ridiculizarlo delante de la gente y todo lo que tú quieras o lo que la gente quiere. Lo primero que un profeta debe sentir es misericordia por la gente. Misericordia. El profeta tiende a tratar de ser recto, a tener una rectitud. Y dentro de esa rectitud, pues entonces hay una calificación de la gente. De acuerdo a la rectitud de la palabra de Dios, ¿tú cómo estás? Y muchos, estás mal, estás condenado. No, hermanos, el profeta no es para condenar, el profeta es para bendecir al pueblo de Dios. Ya vimos lo que dice el texto, para edificación, para perfección, no para destrucción. Es para que el pueblo de Dios sea levantado. Sí, es verdad, muchos caen, muchos se tropiezan, muchos resbalan, pero lo que menos ellos esperan es que el profeta venga y les pisotee encima todavía. Lo que la gente necesita es ser levantada. ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estaba el mundo? Vamos a decirlo así, el mundo cuando nuestro Señor Jesucristo apenas iba a mostrarse al mundo. ¿Cómo estaba? Pues toda esa gente estaba mal. Todos estaban derrotados. No había oportunidad para ellos. En verdad, no había oportunidad. Sin embargo, Dios mandó a alguien, un profeta que dice la escritura que de entre los nacidos de mujeres, no hay ni uno como él. Juan el Bautista. Mira qué dice en Lucas 7, versículo 28. Lucas 7, versículo 28. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta, no hay mayor profeta. Fíjate nada más, entre los nacidos de mujeres. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ok, entonces aquí lo que estamos mirando es que Juan el Bautista era un profeta.
era un profeta enviado de Dios. ¿Y este profeta qué era lo que hacía? Este profeta hablaba a la gente y daba un mensaje que Dios le había dado. ¿Cuál era ese mensaje? Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 6 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Pero ¿cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan estaba condenando a la gente. Juan no estaba condenando a la gente. Juan estaba dando un mensaje para que la gente fuera levantada. Estaba ministrando a que la gente reconociera su caminar, su vida, y que pudiera cambiar al tiempo, la época que estaba viniendo. A esa nueva dispensación, a la dispensación de la gracia. Era lo que Juan estaba haciendo. Sí, Juan habló y le habló duro a la gente, a los escribas, a los fariseos, a toda esa gente que decían ser de Dios y que no necesitaban ninguna otra cosa más. Juan les habló y les habló duro, sí. Pero a la gente en general, Juan les habló con misericordia. Les ministró con misericordia. Y dice que venían a él para ser bautizados en el Jordán. La gente se acumulaba, se llegaba y se amontonaba para que Juan les bautizara. ¿Por qué? Porque Juan les habló con misericordia y mucha de esa gente fue levantada. Claro, se bautizaron en el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento solamente. Pero toda esa gente posteriormente recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en el bautismo de salvación. ¿Por qué? Porque Juan tuvo misericordia de ellos. Esa es la función de un profeta. No es juzgar, señalar. Porque muchas veces lo que hacen es destruir a la persona. Destruyen a la persona. Bendito sea Dios. Número 3, el evangelista. Alabado sea Cristo. El evangelista tiene como característica la gracia. Y como función, nos recibe. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. El evangelista es el que abre la puerta para que la gente entre en el reino de Dios. El evangelista es el que abre la puerta para que la gente entre en el reino de Dios. No estoy diciendo que la gente sea salvos por el evangelista. No. La gente recibe el mensaje y eso es abrir la puerta para que la gente entre al reino de Dios. ¿Qué se quiere decir con esto? El evangelista con gracia va a presentar en forma sencilla la manera de que la gente pueda ser salva. Por eso es que el evangelista se enfoca en las campañas de evangelización. Las campañas de evangelización, la gente llega buscando el camino. En estas campañas de evangelización, la gente encuentra el camino a Cristo como su Señor y Salvador. Y yo creo, el evangelista debe tener una cierta gracia, hermanos. Y yo, bueno, te puedo poner como ejemplo a un hermano que yo conozco, que personalmente conozco y que muchos de ustedes conocen, el hermano Daniel Braimer. Él es evangelista y tiene una gracia especial, hermanos. Bendito sea Cristo.
Y yo creo que mucha gente ha venido a los pies de Cristo a través del ministerio del hermano Daniel Bryan. Yo creo. Él ministra en una manera especial. Bendito sea Dios. Tiene mucha gracia. Bendito sea Dios. Ojalá todos los evangelistas se movieran en esta dirección y que pues el propósito sea el reino de Dios y no solo los bolsillos de algunos de ellos. Alabado sea Cristo. Dios nos dé la gracia de tener un evangelista en la iglesia. Un evangelista que tenga la gracia para que la gente pueda ser recibida y reciba de lo que Dios tiene para ellos. Bendito sea Dios. Bien, el cuarto es el pastor. El pastor tiene como característica la verdad y como función nos convence. El pastor, a través de la predicación de la palabra de Dios, establece para el pueblo de Dios la verdad que trae libertad al cautivo. Trae entendimiento de los preceptos de Dios. El pastor, el pastor es el que está con la congregación viviendo el día con día de la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que día con día se vive por parte del pastor de la iglesia? Bueno, los aciertos y las fallas de la iglesia, sus triunfos y sus derrotas. El pastor va a tratar de llevar con la verdad al pueblo de Dios a un entendimiento de los propósitos de Dios. Yo creo que el verdadero entrenamiento para una iglesia que es parte del cuerpo de Cristo está con el pastor. El pastor tiene diferentes funciones. Aquí estamos viendo solamente esta que es traer la verdad. El pastor también va a corregir a las ovejas. Yo creo que el pastor también puede mimar a las ovejas, a los corderos, los puede mimar. Que el pastor puede tener diferentes situaciones de conflicto con muchas ovejas, pero también tiene diferentes aspectos de hermandad con muchas otras ovejas. Pero una de las características, yo diría quizás la principal, es que el pastor deba ser verdad. Si un pastor no se maneja con verdad, simplemente pierde credibilidad. Pierde credibilidad. ¿Con quién? Con la congregación. El pastor está todos los días con ella. Sí, hay una autoridad, hay un apóstol, ¿verdad? Y todo lo que tú quieras, pero el pastor es el que está todos los días viviendo la problemática de la vida de la iglesia que Dios le ha entregado en sus manos. Muchos no ven eso. El pastor con la verdad nos va a convencer. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Estamos yendo muy rápido, pero bueno, gloria a Cristo. No creo que sea necesario cumplir una hora de predicación. En fin, gloria a Cristo. Vamos a seguir. El último es el maestro. La función del maestro es justicia. La característica del maestro es justicia y la función es que nos guarda.
Veamos, el ministerio ungido de maestro nos va a establecer no solo en la verdad, también como el ministerio de pastor, sino en la revelación y desglose de la palabra de Dios por medio de las revelaciones que Dios muestre al apóstol para que el pueblo de Dios viva en justicia y sea guardado en la verdad, trayendo una preparación y un crecimiento espiritual. El pastor y el maestro son ministerios muy parecidos, son muy cercanos, muy ligados. Generalmente puede ser un pastor que sea maestro o un maestro que sea pastor, pero no siempre es un pastor que sea profeta, ¿verdad? O que sea evangelista. En fin, el maestro estudia la palabra para desglosarla y compartirla de manera que pueda ser asimilada fácilmente por los oyentes. Esa es su característica del pastor, del maestro. Él va a tomar la palabra, la va a estudiar, la va a desglosar para ver la forma en que la puede dar mejor al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda tener la enseñanza correcta. Las revelaciones que Dios da no siempre tienen una buena comprensión si no se desglosan y tienen una interpretación, obviamente correcta, una interpretación correcta. Muchos de nosotros conocemos o conocimos al hermano Roberto Ewing con sus enseñanzas y muchas de ellas son difíciles de entender si no, si no se desglosan, si no tienen una explicación. Yo te puedo dar como ejemplo el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, es una profecía. Pero es necesario que se dé una interpretación para que pueda haber un buen entendimiento de lo que ahí se presenta y que no haya una mala interpretación de esta profecía. El maestro tiene esta función o esta eh, responsabilidad. Traer justo lo que debe ser. Ministrar con justicia para que a través de ello el pueblo de Dios pueda ser guardado. El ejemplo que te puedo dar es el que ya conocemos nosotros desde siempre. Nuestro hermano Marvin Tyler, él es maestro, su ministerio, como parte del ministerio quíntuple es maestro. Y él por muchos años ha desglosado los estudios del hermano Roberto para poder dárnoslos a nosotros con explicaciones para que pueda ser entendible para nosotros. Eso es ser justo. No sé, yo alguna vez he escuchado alguna enseñanza de alguien que se pone a dar palabras y textos y la hemero, quién sabe qué, y no sé qué tantas cosas, que uno cuando termina dice, pues, ¿qué tanto dijo? No entendí, no entendí. Parece ser un hombre muy ilustrado, muy sabio, pero no entendí absolutamente nada de lo que dijo. ¿Por qué? Porque no desglosan la palabra de Dios. Lo único que hacen es
hacer parecer que ellos tienen un gran conocimiento, tienen un gran vocabulario, un vocabulario muy sofisticado, muy técnico, ¿verdad? Pero la gente se queda sin fruto porque no entienden lo que dijo. No, pues sí, quién sabe. Habló de tantas cosas que no sé ni qué se significaban ni qué querían decir. Sin embargo, cuando nuestro hermano Marvin nos ministra, pues él desglosa la palabra y trata de darnos los ejemplos que más se apegan a lo que él está ministrando, para que podamos nosotros entenderlo. Bendito sea Dios. Eso es ser justo. Hay gente que habla a niveles donde la gente no entiende. Si tú no sabes nada de computación y de repente vas a una clase de computación, hermano, te vas a quedar con el ojo cuadrado, porque te van a hablar de términos que tú no entiendes, no sabes qué son. Y por mucho que quisieras entenderle, pues vas a quedar sin fruto por la terminología que utilizan. Claro, a lo mejor no te lo pueden decir de otra manera en ese momento, pero tú necesitarías a alguien que te lo explicara de una manera más sencilla. Al menos así lo siento yo. Yo ir a meterme a una clase no sé qué se pueda llamar, de sistemas computarizados, pues quién sabe si les entienda, porque ya la tecnología, la terminología que ellos utilizan, pues ya son palabras, simplemente son nuevas, son palabras nuevas, términos nuevos que están saliendo conforme la tecnología va avanzando. Y uno pues está desconectado de eso. Imagínate a alguien que llegue por ejemplo, un evangelista, no estoy hablando nada más así del evangelista, que llegues tú a una campaña de evangelización y entonces el evangelista te empiece a hablar con términos hemeronéuticos o no sé cómo le llaman. ¿Y todo eso de qué hablan? ¿Quién sabe qué cosa es? Bueno, el pastor tiene esa situación. El maestro, perdóname, el maestro. El maestro tiene como característica la justicia. Y como función, que nos guarda en ella. Una de las funciones o de uno de los preceptos que el maestro tiene como principal es preparar a la esposa. Preparar a la esposa. Mucha de la enseñanza que hemos recibido por parte del maestro es para que nosotros seamos preparados como la esposa de Cristo Jesús. Yo no sé si tú lo has percibido así, pero es así. ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo? ¿Qué es lo que Jesús quiere en este tiempo? Hablamos de que el tiempo está cerca, que los tiempos están cumplidos, que el Señor Jesús ya viene pronto. Deberíamos estar preparados, ¿no? ¿Cómo vamos a estar preparados si no hay quien nos enseñe? Bueno, bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Ok, pues son cinco ministerios ungidos que a su vez tienen esta función, ¿verdad? El apóstol, el amor que nos atrae, el profeta, la misericordia que nos levanta, el evangelista, la gracia que nos recibe, el pastor, la verdad que nos convence, el maestro, la justicia que nos guarda. Bendito sea Cristo. Pues en verdad creo o espero que, más bien espero que esto pues les sea de bendición para todos ustedes y que pues amplíe
su conocimiento acerca de las cosas de Dios y que en su gracia, pues esto traiga crecimiento espiritual a tu vida. ¿Cómo? Bueno, pues a través de tener un mayor conocimiento de las funciones del ministerio quíntuple. Bendito sea Cristo. Muy bien, alabado sea Dios. El Señor les bendiga, les guarde. Reciban saludo y bendiciones de mi parte, de parte de mi familia. Les extrañamos, ya queremos verles. Quisiéramos poder tener convivio, poder platicar. Y bueno, Dios nos permita que esto pueda ser más pronto de lo que pensamos o imaginamos. Bendito sea Dios. Por el momento, yo me despido, les mando bendiciones y shalom.